Nuestro Padre Celestial, Jehová. Él es el Dios de todo. Cuanto anhela Él. Convertirse en el Padre de la humanidad. Al principio, la Biblia dice que Dios era el Padre de Adán. Pero después de que Adán pecó, Dios dejó de ser el Padre de Adán. Al contrario, se puso en contra de Adán. Puso la maldición sobre la tierra cultivada por Adán, haciendo que Adán trabajara con fatiga para poder comer, y además, hizo que Adán muriera. Los descendientes de Adán eran exactamente iguales a Adán. Por lo tanto, Dios dejó de ser el Padre de la humanidad. Al final, ¿quién es el Padre de la humanidad? Es difícil para nosotros decirlo, pero la Biblia dice que el diablo se convirtió en el Dios de este mundo. Siendo así, el diablo se convirtió, por así decirlo, en el Padre de la humanidad. Dios no había tenido hijos. Nunca había tenido hijos de entre la humanidad. ¿Hasta cuándo comenzó Jehová Dios? ¿Cuándo pudo obtener hijos de entre la humanidad? Si Adán no hubiera pecado, entonces, toda la humanidad sería hijos de Dios, descendientes de Dios. Pero, Adán pecó, y después, toda la humanidad dejó de ser hijos de Dios. No eran descendientes de Dios. De modo que en el Antiguo Testamento, incluso los siervos de Dios, no podían llamar a Dios Padre. En el Antiguo Testamento, no hubo ningún profeta o siervo que llamara a Dios Padre. ¿Hasta cuándo? Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, ¿cuándo pudo de entre la humanidad obtener hijos? Hasta que su Hijo, nuestro amado Papá, el Señor Jesús, vino del cielo y se hizo hombre. Fue crucificado por la humanidad. Y después de resucitar de entre los muertos, comenzó el Padre Celestial, Jehová, de entre la gran multitud de la humanidad, obtendría un pequeño grupo de hijos como descendientes. Esto fue en el siglo I después de Cristo, el año en que el Señor Cristo fue crucificado. Ese año, tal vez, el año 33 después de Cristo del siglo I. El día de Pentecostés, el día de la Pascua, el Señor Cristo fue crucificado. Entonces, después de que el Señor Cristo fuera crucificado, resucitó. Y después de resucitar, María Magdalena se aferró fuertemente al Señor. Entonces el Señor dijo: no te aferres más a mí, porque todavía no he subido al cielo. Ve, diles a mis hermanos, y diles: voy a subir a ver a mi Padre, y Padre de ustedes, a mi Dios, y Dios de ustedes. En ese momento, Dios dijo: voy a subir a ver a mi Padre, y Padre de ustedes. Fue a partir de ese momento, para empezar, Jehová el Padre Celestial iba a, de aquel tiempo, de entre toda la humanidad, obtener un pequeño grupo de hijos. Un pequeño grupo de personas. Como sus hijos, como sus descendientes, como su pueblo. Entonces, realmente, ¿de qué personas el Padre Celestial comenzó a obtenerlos? Después de que pasaron 40 días, el Señor Jesús ascendió al cielo, y entonces, Él, del Padre Celestial, recibió el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban dentro de una casa. Ese grupo de hermanos y hermanas, ese grupo de hermanos y hermanas, fue lo que Dios obtuvo de entre la humanidad. Las primeras 120 personas. Se podría decir que las primeras 120 personas, desde que Adán pecó y abandonó a Dios, hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado, y luego pasaron 40 días, y después, pasaron otros 7 días, tal vez pasaron unos 9 días. 7 por 7, 49. 49 días. El 50º día, el día de Pentecostés. Jehová nuestro Dios obtuvo de entre la humanidad a estas primeras 120 personas. Estas 120 personas incluían a los 12 apóstoles, entre los cuales un apóstol, originalmente Judas Iscariote, había muerto, así que fue reemplazado por Matías. Por lo que había 12 apóstoles, y también, en ese momento, un grupo de hermanos y hermanas. Jehová el Padre Celestial, comenzando desde ese día, obtuvo a seres humanos como sus descendientes. Aunque no eran muchos, en aquel tiempo, en ese momento, solo había 120 personas. Sin embargo, ese día, los obtenidos por la mañana, fueron 120 personas. Entonces, en aquel tiempo, se llamaba Pentecostés. Pentecostés está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una de las 3 grandes festividades. La primera festividad se llama la Pascua, pero el Pentecostés
En la época del Antiguo Testamento, en la época de Moisés, se llamaba la fiesta de la cosecha. Sin embargo, en la época de los apóstoles, se le cambió el nombre a Pentecostés. Pentecostés significa que han pasado 50 días, el 50º día después de la Pascua, es decir, Pentecostés. Entonces, en ese mismo día, Jehová el Padre Celestial obtuvo primero a un grupo de hijos, 120 personas, y luego, tal vez pasó aproximadamente, tal vez llegó alrededor del mediodía, aproximadamente a las 9 de la mañana, no al mediodía. En ese momento, mucha gente vio al apóstol Pedro y a las 120 personas con él, que podían hablar las lenguas y escrituras de varios países, podían hablar los idiomas de varios países. Por ejemplo, Pedro, originalmente él era Galileo. Si no, ¿qué? Él hablaría árabe, hablaría esto, hablaría el de aquel entonces, este idioma de los egipcios, o el idioma de Mesopotamia. Con Pedro, el grupo de hermanos que estaba con él, un grupo de hermanos y hermanas sabían hablar todo tipo de idiomas. Entonces, en cuanto a las personas que vinieron a la fiesta, muchos porque era de los judíos, de las 3 grandes festividades, la segunda festividad. Así que, muchísima gente se reunió en Jerusalén. Ellos vieron, wow, ¿cómo es que esta gente que seguía a Jesús, saben hablar idiomas de diferentes países? ¿Qué estaba pasando? Pedro dijo, es precisamente por esta razón. Nuestro Redentor Jesús, después de ser asesinado, él resucitó. Resucitó y estuvo con nosotros 40 días. Y después de 40 días, él ascendió a la diestra del Padre Celestial, se sentó a la diestra. Y después de eso, él recibió de Dios el Espíritu Santo, y entonces derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros podemos hablar los idiomas de varias naciones y pueblos. Y antes, éramos de Satanás, bajo el control de Satanás. Y ahora, ya nos hemos convertido en hijos de Dios. Al convertirnos en hijos de Dios, tenemos una vida nueva. El que podamos hablar diferentes idiomas nacionales, este don, demuestra que Jesús es el Redentor. Él nos redime, y nos hace convertirnos en descendientes de Dios. En aquel tiempo, debido a que los judíos ya tenían una gran familiaridad con las Escrituras, y ya sabían desde hacía tiempo que alguien llamado el Mesías iba a venir. Este Mesías, con este Mesías, él iba a dar el Espíritu Santo a la gente, para que las personas se convirtieran en descendientes de Dios. Porque, antes de que el Señor Cristo fuera crucificado, o antes de que el Señor Cristo predicara el Evangelio, hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Todo el mundo sabía que él era el que iba a venir, el profeta Elías. Este Juan difundió lo concerniente al Redentor y a la salvación de la humanidad por toda Judea. Entonces, en ese momento, Pedro dijo, la crucifixión del Señor Jesús, la crucifixión del Señor Jesucristo, es precisamente para hacer a la humanidad descendientes de Dios. Entonces, ese grupo de judíos, debido a que también habían oído hablar de que Jesús fue crucificado, y antes, al ver al Señor Jesús hacer muchos grandes milagros de poder, hacer muchos, antes de ver a Jesucristo el Señor hacer muchos grandes milagros de poder, muchas personas sintieron y supieron que Jesús era verdaderamente el Redentor. Ellos le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro dijo, todos ustedes, bautícense en el nombre de Jesucristo, y serán salvos, y recibirán el Espíritu Santo, y también serán hijos de Dios. Y ese mismo día, unas 3,000 personas se bautizaron. Fue en el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés, cuando nuestro gran Dios, finalmente, de entre la humanidad, obtuvo el primer grupo, para ser su pueblo elegido, para ser sus nacidos de su espíritu, propios hijos. Esto es lo que el Padre Celestial, comenzando desde Adán, desde la rebelión de Adán en el Edén, hasta el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés, tal vez abarcando un periodo de 4 o 5 mil años, tal vez abarcando un periodo de 4 o 5 mil años, para finalmente, de entre la humanidad, obtener al primer grupo de seres humanos, la primera descendencia. Este es el misterio oculto por Dios, desde la eternidad, que es que Jehová Dios quería obtener descendencia de entre la humanidad. Entonces, ahora ellos finalmente, el Padre Jehová, finalmente, en el día de Pentecostés, finalmente, en el día de Pentecostés, debido a que el Señor Jesucristo, para el Padre Celestial Jehová, por el bien de la redención, fue crucificado, ya fue crucificado, debido a que el Señor Jesucristo fue crucificado para expiar los pecados de la humanidad. Después de eso, nuestro Padre Celestial, finalmente,
obtuvo de entre la humanidad el primer grupo de hijos. Estos son los primeros hijos que Dios obtuvo de entre la inmensa humanidad. El primer grupo de hijos, precisamente en el día de Pentecostés. En el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés. A partir de ese momento, los apóstoles, los 12 apóstoles predicaron el Evangelio, y uno tras otro, cada vez más personas, se convirtieron en hijos de Dios. Es posible que en el siglo I después de Cristo, los 12 apóstoles y la época del apóstol Pablo, el Padre Jehová, obtendría de entre toda la humanidad, tal vez, a unas 10 o 20.000 personas, para ser sus hijos. Entonces, los apóstoles posteriores, ya habían fallecido, y al finalizar el siglo I después de Cristo, al parecer, los apóstoles, ya habían fallecido todos. Entonces el Evangelio fue distorsionado, y así Dios, y todavía no ha obtenido hijos, excepto por aquel grupo del siglo I después de Cristo, que creía en el Señor Jesús. Después de eso, el Evangelio fue manipulado, para convertirse en el cristianismo, el catolicismo, este tipo de enseñanzas erróneas de la religión. Así que el Padre Celestial siguió sin obtener hijos, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta las 70 semanas, el periodo final, llegando al fin del mundo. Llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Señor Cristo, apareció el hermano Heber. Entonces, el Padre Celestial Jehová quiere, de la boca del hermano Heber, predicar el Evangelio, predicar la salvación, para, de entre la humanidad, obtener hijos. Entonces veamos, el Padre Celestial originalmente creó a la humanidad, creó a Adán, queriendo que toda la humanidad se convirtiera en sus hijos, pero al final no hubo ni uno solo, ni una sola persona. Esto continuó, durante tal vez, más de 4,000 años, desde Adán hasta el Señor Cristo, y su sacrificio en la cruz. Entonces, el Señor Jesucristo, después de ser crucificado, Dios, de entre la humanidad, comenzó a obtener a los que le pertenecen, los que están bajo su nombre, los hijos nacidos de su Espíritu Santo, comenzaron a existir. Entonces, en el siglo I después de Cristo, este evangelio fue cerrado, y ya no se pudo obtener más, quedando solo aquellas 20,000 personas, solo unas 10 o 20.000 personas. Así, hasta el presente, nuevamente desde el siglo I después de Cristo, hasta ahora, un tiempo de 2,000 años. Finalmente, el Hijo del Padre Celestial, el hermano Heber apareció. Por lo tanto, el Padre Celestial, desde la antigüedad, no le había dicho a ningún apóstol o profeta: Jehová Dios es tu Padre. Pero el Padre Celestial le dijo esta frase al hermano Heber, se la dijo más de 10 veces, con una voz como el trueno, con esta voz tan fuerte como el trueno, con una voz de juramento. Entonces, el Padre Jehová quiere obtener hijos a través del hermano Heber, obtener muchísimos hijos de la boca del sol, obtener muchos, muchos hijos. Y así, el momento de usar a la hermana Luna y a los hermanos de las 12 estrellas, para pastorear juntos a los hijos, ya ha llegado. Este es el misterio de Dios. Entonces, el misterio de Dios es que, de entre la humanidad rebelde, de entre la inmensa e incontable humanidad, a través del Evangelio, predicando que, de entre la humanidad, redimirá a las personas, para que, a través del Evangelio, creyendo, se conviertan en hijos de Dios, y a través de este Evangelio, a través del Evangelio predicado por el hermano Heber, para obtener un tercio de la humanidad, para que sean sus hijos. Este es el misterio de Dios. El misterio de Dios es a través de la salvación, a través de la crucifixión de el Evangelio del Señor Jesús, la predicación del Evangelio del hermano Heber, para redimir a las personas, para que sean sus hijos. Finalmente, la humanidad ha llegado a esta era. Finalmente, estos hijos de la humanidad, un tercio de ellos se convertirán en los elegidos de Dios. Entonces, estos elegidos se convertirán en una gran nación. Esta gran nación es la mujer del Apocalipsis, es decir, esta mujer es el reino de Dios. Dios dio el reino a Heber del Sol. Entonces, permitió que el hermano Heber predicara el Evangelio. Después, obtuvo a este niño del Apocalipsis. Este niño es el que se convertirá en el pueblo de Dios. Los hijos de una nación son este niño. Entonces, a este niño se le da un nombre. ¿Cómo se llama? Es el Israel del Nuevo Testamento, o el Israel espiritual, o bien, el Hijo de Dios y del Señor Cristo. Un nombre como este. Entonces, este niño, ¿por cuántas personas está compuesto? Está compuesto por un tercio de la humanidad. Esto es lo que Dios, al llegar el fin del mundo, arrebatará de entre la humanidad. Arrebatará a un tercio para que sean sus hijos. Así, una vez terminado el arrebatamiento, después, destruirá a los que no pertenecen a Dios. Este es el misterio de Dios.
que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.